Nacional y saludo desde aquí vía Skype, en vivo y en directo, a nuestro amigo, a un periodista que respetamos y admiramos, Rubén Luengas, a quien ve y escucha aquí en Sin Censura todos los viernes. Mi querido Rubén, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Igualmente, ¿en qué líos andas metido? Ya me dijeron que, porque estaba esperando ahí como a las 9:30 de la mañana y después recibí un mensaje que te habían detenido, que te habían retirado los... No, no es cierto, algo te pasó hoy, ¿no? No, ya iba a empezar a hacer escándalo como Jorge Ramos. Miren lo que me pasó en Palacio Nacional. Bueno. Y de veras, ¿qué te pasó? Cuéntame, que no estoy muy bien enterado. Pues es que a muchos medios, entre comillas, grandes, les duele que Sin Censura sea este cacahuatito que crece y que sea como la piedrita en el zapato y que no nos quedemos callados, y se quejan de que los hemos exhibido por los chiflidos, por los gritos, por todo esto que ocurre muchas veces detrás de cámaras, pero que creo que el pueblo de México debe de estar informado. Vaya, pues muy bien, pues qué bueno que estás por acá en México. Yo pensé que me ibas a hablar de Chicago. Qué bien que andas por acá y fuera de Palacio Nacional. ¿Ya traes la banda presidencial como presidente legítimo? ¿Ya declaraste? Oye, mi querido Rubén, ¿por qué no le entramos a los temas? Ok, con mucho gusto. ¿Por dónde quieres que le entremos? No, pues donde tú quieras. Bueno, mira, a mí me gustaría comentar algo que tal vez no sé si lo tenías en mente, pero el día de ayer en Washington, la secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, culpabilizó a la organización Sin Fronteras. Pueblos Sin Fronteras. Pueblos Sin Fronteras, exactamente, ¿no? Entonces, justamente ahorita, en unos minutos, si no es que ya está, mi podcast, que mañana lo ponemos también en YouTube, mi podcast, permítanmela, pero es sobre este tema y entrevisto a uno de los dirigentes importantes de Pueblos Sin Fronteras. Ella responsabiliza, parece un poquito que Olga Sánchez Cordero se acerca al discurso del señor Donald Trump, criminalizando a esta organización, a sus dirigentes, de alguna manera acercándose al discurso de Trump y que están colaborando con los países de origen como Honduras, Guatemala, El Salvador, los Estados Unidos y México para investigar a esta organización, a sus líderes y a los miembros de la marcha de las caravanas que han estado viniendo desde octubre pasado de Centroamérica, pasando por México hacia los Estados Unidos. Es un tema realmente muy interesante porque en un comunicado, tanto en inglés como en español, Pueblos Sin Fronteras, pues acusan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de estar doblando las manitas, según ellos, de acercarse más a la presión de Estados Unidos para que les sirvan de patrulla fronteriza y empezar como ellos a criminalizar la inmigración y a los líderes de esta organización. Híjole, está fuerte la acusación ahí y vamos a ver qué dice después esta Sánchez Cordero, qué dice el gobierno de López Obrador sobre este tema. Claro, porque aquí en este tema sería importante saber si la secretaria de Gobernación, como señala, ya se identificó a estos promotores de las caravanas, que también nos digan si ya se definió, pues si hay intereses y qué intereses. Yo creo que esto es riesgoso, por llamarlo de alguna manera. Sin duda, porque ya ves que lo de las caravanas ha habido muchas versiones, especulaciones. Se dice que estuvo siendo financiada por el especulador de origen húngaro, pero estadounidense, George Soros. Yo particularmente, tal como se lo dije al representante de Pueblos Sin Fronteras, a mí me parecía que las caravanas, tal como se vinieron manifestando, era música para los oídos de Donald Trump. Era como darle la razón y que ahí vienen criminales, etcétera. No estoy diciendo que no entre esos no vinieran miembros de pandillas o personas con antecedentes penales, pero hasta donde tengo entendido en la investigación son minoría. Por eso es realmente preocupante. A mí lo que me ha gustado mucho de López Obrador en este tema es que le ha planteado al presidente Trump que se haga un estudio y una propuesta para estimular la economía
¿no? Estimular socialmente y la economía de los países como Honduras, El Salvador, Guatemala, México incluido, para que efectivamente se ataque el problema desde su causa y no desde su efecto. Yo cito constantemente, Vicente, le digo a la gente, si usted ve un incendio, sería ridículo que empiece usted a atacar el humo. Usted tiene que atacar el incendio, las causas del incendio, tiene que atacar el fuego. Lo mismo ocurre con el problema migratorio. Hay que atacar las causas, y las causas están enraizadas en problemas económicos, pero la gente, o mucha gente, suele decir, pues arreglen ustedes en sus países de origen sus problemas económicos y no vengan a meterse aquí a los Estados Unidos. Esa gente ignora que históricamente Estados Unidos ha tenido tanto intervenciones militares, ha apoyado golpes de Estado en esos países de origen, ha estado metido en el contexto de la llamada Guerra Fría, estuvo metido, acuérdate que Ronald Reagan decía, como Barack Obama llegó a decir de Venezuela, que Venezuela es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, eso dijo Obama. Bueno, Ronald Reagan decía que Nicaragua era una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Si no ponemos en contexto histórico el fenómeno de la migración, no vamos a entender absolutamente nada. Y si Estados Unidos ahorita, en lugar de aplicar la famosa doctrina Monroe de América para los americanos, desde el discurso vertical, no horizontal de ninguna manera, sino hegemónico, órale, vamos a cambiar esta situación. En lugar de andar con muros y esas parafernalias, vamos realmente a atacar el problema en sus orígenes y que los guatemaltecos vivan felices en sus países. Pero tenemos antecedentes, como ya te he comentado, es un ejemplo emblemático, el derrocamiento de Jacobo Arbenz en 1954 en Guatemala y el apoyo posterior a dictaduras criminales en Guatemala, y así en toda la región. O sea que esa sería atacar las causas. Se necesita en Estados Unidos. Fíjate que alguien que estaba planteando esos temas es John F. Kennedy. Hay un libro maravilloso que ayer estuve a punto de comprar, pero no llegué aquí en el sótano. Voy a regresar hoy. Era la política migratoria de John F. Kennedy. Muy interesante. Entonces se necesita un estadista en la Casa Blanca y no un troglodita. Y no sé, Obama es un tipo muy amueblado intelectualmente, pero desgraciadamente tampoco estuvo a la altura de las circunstancias. Rubén, te saludo con mucho gusto, Toño Ruiz. Fíjate que hace como 5 meses aquí en Sin Censura, el padre Alejandro Solalinde también responsabilizó a ciertas organizaciones de llevar a cabo esta primera caravana. Él nos decía aquí en Sin Censura que a lo mejor, pues sí, en efecto, eran caravanas organizadas, que es algo que sucede constantemente. El flujo migratorio por México hacia Estados Unidos es de cientos de miles mensualmente, esa es la pura realidad. Y él sí mencionaba lo mismo que dice Sánchez Cordero, que le dice a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, le dice, realmente, pues esto es lo que está pasando, ¿no? Se está organizando por ciertas organizaciones que simplemente quieren lucrar con esta información. Además, lo que quiero preguntarte a ti es, ¿no te parece cuestionable que esta primera caravana de la que se habló tanto, de la que salía tanto en Fox News, esa que usaron para spots políticos, llegara en momentos en los que se estaba llevando una elección de medio término en Estados Unidos? A mí me parece sí, o sea, yo siempre, mi querido Humberto, ahorita te llamo, estoy al aire, gracias, buenas tardes, días, en una llamada, perdón. Mira, a mí me llamó muchísimo la atención, a mí sí llamó, o sea, no es un fenómeno nuevo, efectivamente, tal como dicen los de Pueblos Sin Fronteras, no es un fenómeno nuevo, pero así tan organizado, me pareció que realmente era de llamar la atención. Y repito, yo no sé quién la habrá gestado, si alguien la gestó o si Olga Sánchez Cordero tiene datos duros como para responsabilizar, porque sería muy importante que ahora le dé continuidad a esto, no nada más allá en el contexto de Washington, que ahora venga Sánchez Cordero y que nos informe, que nos diga, que nos muestre, porque ya no podemos, si estamos en una cuarta transformación, ya no podemos hablar así como hablaban otras personas. Tenemos que presentar cosas serias. Yo esperaría, si se responsabiliza a esta organización, que presente una investigación seria y que todos podamos tener acceso a esos detalles. Pero evidentemente en lo personal, de manera subjetiva, yo decía, esto me llama muchísimo la atención. Ahora, ella misma dice, Sánchez Cordero, en estas alocuciones en Washington, que es una forma más segura
para el inmigrante venir en caravana? Pues por supuesto que es más segura de la manera en que vinieron. ¿Por qué? Porque antes venían de manera más clandestina y eran captados por grupos del crimen organizado y hasta asesinados, como aquellos que fueron encontrados, recuérdame dónde, creo que en Tamaulipas, muertos, etcétera. Sí. Tremendos peligros. Entonces, venir así agrupados de esta manera y con todos los medios de comunicación les daba cierta protección. Pero ¿quién gestó esto? Pero le dio música para los oídos del señor Donald Trump, sin duda. Benefició incluso de cara a estas elecciones intermedias para mandar una señal de peligrosidad y de miedo y de manipulación a la base votante de Trump, más que del Partido Republicano, de Donald Trump en lo particular. Y saben, desde mi perspectiva, en donde creo se resbala y feo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al decir que han identificado a personajes con antecedentes criminales en estas caravanas. No dice cuántos, no los identifica, y creo que eso simplemente también le da carnita a esos racistas y discriminadores en nuestro México lindo y querido, que quieren hacer ver a todos los miembros de las caravanas como criminales, como no deseados. Ahí creo que se resbala feo Olga Sánchez Cordero. Totalmente de acuerdo contigo, porque de alguna manera utiliza lo que se conoce en la sociología como el método deductivo, ¿no? De lo particular a lo general. Entonces, hay unos no sé qué. Entonces, ella tuvo que haber aclarado. Hemos identificado algunos, pero ciertamente los otros vienen huyendo de la violencia en Honduras, etcétera, donde, por cierto, lo digo aquí en tu espacio abiertamente, la gente tiene que entender lo que, primero con Barack Obama, como secretaria de Estado Hillary Clinton, apoyaron el golpe de Estado en contra de Mel Zelaya. Aunque muchos hondureños en su momento allá en Los Ángeles me discutían, ahí es que no es golpe de Estado. ¿Cómo no es golpe de Estado? Lo sacaron casi en calzones, en pijama de su casa, se lo llevaron a Costa Rica, violaron todo. Entonces, ¿quién estuvo detrás? Estos también, el Marco Rubio y todos estos estuvieron apoyando esta situación. Barack Obama, Hillary Clinton apoyaron el golpe de Estado en contra de Mel Zelaya y luego apoyaron el fraude electoral, ahora ya con el señor de Orlando Hernández, con el señor ¿cómo se llama? Trump. Apoyaron a todas luces en cualquier país verdaderamente democrático. Si cuestionan las elecciones de Maduro en Venezuela, en Honduras, las que llevaron a la reelección, violando la Constitución de Honduras, además, a este señor Orlando Hernández, ahí sí te quedas calladito, ahí sí no dices nada, ahí sí no van a hacer preguntas difíciles al señor presidente No he visto un periodista de las grandes cadenas que vaya a preguntarle a este señor sobre cómo llegó al poder. Ahí están los testimonios, por ejemplo, del padre Melo, que transmite en Radio Progreso, que les invito a que escuchen, busquen Radio Progreso, para que cuando refieran de Honduras tengan otra versión de las cosas. Entonces, ahí está el asunto. A mí me preocupa esto de Olga Sánchez Cordero, porque pareciera que se acercó al discurso de Trump respecto a una especie de criminalización por unos cuantos que no pueden afectar todo ese fenómeno migratorio que evidentemente viene huyendo de la violencia de las pandillas, pero apoyaron golpes de Estado, apoyaron fraudes y tienen a un troglodita ahí de presidente que está teniendo en jaque a sectores importantes de la población. Es la verdad. Oye, mi querido Rubén, ayer se aprobó con una abrumadora mayoría, solamente un voto en contra, la Guardia Nacional también en la Cámara de Diputados. Hablaba con Gerardo Fernández Noroña hace un rato, publicamos la entrevista aquí en Sin Censura, y me decía que ahora sí queda establecido lo que se tiene. 5 años con Ejército y con Marina para tratar de serenar y pacificar México, para que en 5 años esas botas regresen a los cuarteles. Dame tu opinión acerca de la situación de la Guardia Nacional. Pues mira, lo hablamos hace poco también aquí en tu espacio. A mí me parece que bajo el mandato de Peña Nieto, bajo el mandato de Calderón, bajo el mandato de otros presidentes en México, había que distinguir, ¿no?, quién es quién
porque yo alguna vez entrevisté a Jesús Gutiérrez Rebollo, recordarás a Jesús Gutiérrez Rebollo, que era el zar antidrogas mexicano, aquel que, ¿no? Yo tuve contacto con su hija, que me buscó hace mucho tiempo, y cuando lo apresaron, lo detuvieron, al zar antidrogas, resulta que perseguían también a militares que estaban bajo su mando. En aquel entonces recibí una invitación para entrevistar a estos militares en Guadalajara. Llegamos a Guadalajara, llegamos a una casa de seguridad, y digo llegamos porque fuimos René, no recuerdo el apellido, de la agencia Reuters. El otro invitado del periódico La Jornada no asistió, o sea que fuimos nada más René y un servidor. Luego René publicó la nota, pero la publicó de manera anónima, y yo la publiqué pues con mi nombre y todo, que tuvo ahí sus cosas, ¿no? Entonces llegamos allá y estos militares en una casa de seguridad me dijeron: lo que pasa está que nos están persiguiendo porque el presidente era Ernesto Zedillo, porque se está protegiendo a un determinado cártel. Y por eso nos están acusando a nosotros. Fue muy fuerte la declaración, pero luego ahí recibí llamadas extrañas y todo, y la verdad, pues en ese tema es muy delicado. Pero a lo que te voy es a que la Guardia Nacional como tal, si está bien dirigida, si se logra controlar quienes estén metidos ahí dentro del cañonazo, como decía un general, no hay general que no aguante un cañonazo de no sé cuántos, ¿no? Si se logra controlar eso y se utiliza bien, sin violar los derechos humanos, sin que tenga desde el comandante en jefe, porque en esto del negocio, del crimen organizado, pues hay muchos que están metidos de cuello y de corbata y en la política y tal. Entonces, en principio, parece bien. Es riesgoso. ¿Cómo cambias la mentalidad? ¿Cómo cambias eso? No lo puedes cambiar por decreto presidencial, ni porque yo tengo buenas intenciones, tengo la voluntad de que me obedezcan como comandante en jefe. Hablo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es un riesgo, sin duda es un riesgo. Yo lo que no quiero ver de ninguna manera es la militarización de nuestra sociedad, y digamos, así como se veían, tú no habías nacido, creo, pero en 1968, mano, cuando lo de Tlatelolco y por Calzada de Tlalpan, que yo vivía por allá enfrente donde entrenaban los entonces Cremas del América, y veías pasar los camiones militares y toda la tensión que se sentía. Bueno, espero que exista una cosa profesional, bien dirigida, bien capacitados, bien disciplinados, para enfrentar a personas que no se les puede enfrentar con pétalos de rosa ni con flores. O sea que yo creo que doy el beneficio de la duda, pero albergo preocupaciones, sin duda las albergo también.